Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de la Biblia por capítulos. Hoy recordamos que estamos en Mateo capítulo 9. Ayer no transmitimos, entonces hoy estamos en Mateo capítulo 9, ¿verdad? Nos quedamos en Mateo capítulo 8 el viernes, ¿verdad? El viernes fue la última vez que transmitimos, nos quedamos en Mateo 8. Recordamos para dar una pequeña recapitulación de lo que se dio el viernes. Recordamos que Jesús, ¿verdad?, cruza desde Capernaum. Jesús cruza a la ciudad de Gadara, ¿verdad? Liberta a los endemoniados gadarenos, pasa lo que pasa en la barca y todas esas cosas. Liberta a los endemoniados gadarenos. Entonces los gadarenos, a los cerdos, ¿verdad?, irse por el despeñadero, echarse al mar y suicidarse prácticamente los cerdos. Jesús prácticamente es echado de la zona. Jesús, vamos a ver aquí, vuelve a donde estaba y empieza a hacer un sinnúmero de milagros, ¿verdad? En este capítulo vamos a ver todo lo que Jesús hace en este capítulo y la importancia de todas estas cosas, ¿verdad? Bendiciones, todos los que se están conectando por ahí. Como saben, siempre damos unos minuticos, ¿verdad?, para que se conecten las personas que tengan que conectarse. Damos por lo menos, bueno, faltan, vamos a dar 3 minutitos más. Bendiciones, todo por ahí. Recuerden que al final pueden dejarnos su comentario, ¿verdad?, concerniente a lo que estamos hablando. ¿De qué se trata esto por una persona? Bueno, la Biblia, estamos aquí tratando la Biblia por capítulos. Tenemos todos los días, tratamos de todos los días hacer un capítulo diferente de la Biblia, ¿verdad? Hoy vamos a estar tocando Mateo capítulo 9. La semana pasada, el viernes, tratamos Mateo capítulo 8. Hoy es Mateo 9, ¿verdad? Mateo 9. Bendiciones, bendiciones. Mariposa viajera, bendiciones. Está dando like por ahí. Gracias por los likes. Recordamos que dice, ok, primera vez que veo tu like. Bueno, bendiciones. Bienvenido por aquí. Bienvenido, bendiciones. Mariposa, gracias. Recordamos que por los likes, ¿verdad?, el en vivo llega cada vez a más personas y esto puede ser de bendición a más gente, ¿verdad? Bueno, vamos a dar solamente unos 2 minutitos más y ya empezamos de lleno con el en vivo, ¿verdad? Mateo capítulo 9. Usamos la Biblia Reina Valera 1960 porque es la que comúnmente se usa, ¿verdad? La Reina Valera 1960, pero recordamos que cualquier versión es correcta, ¿verdad? A menos que no sea una versión adulterada, ¿verdad?, de alguna otra religión o lo que sea. Pero usted puede tener su Biblia, inclusive Biblia católica, lo que sea, ¿verdad? Prácticamente la única diferencia para aquellos que se hacen esa pregunta, ¿verdad? La única diferencia entre la Biblia evangélica y la Biblia católica es que la católica tiene más libros porque tiene los libros apócrifos. No es que esos libros sean falsos, no son falsos, sino que son libros históricos. Por ejemplo, tiene el libro de Tobías, tiene el libro de los Macabeos, ¿verdad? Primero y segunda Macabeos. El libro de Daniel, por ejemplo, tiene más capítulos, llega hasta el 14. En la Biblia evangélica llega hasta el 12, ¿verdad? Y esas cositas, ¿verdad? Pero no es nada. Hello, Javi se acaba de conectar por ahí. Hello, Javi. Pero no es nada, ¿verdad?, que prácticamente te haga no leer, ¿verdad?, esta versión de Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la Dios habla hoy. Dios habla hoy es muy buena esa versión de Biblia. Pero vamos a leer la Biblia, ¿verdad?, Reina Valera 1960, que es la que usualmente utilizan los hermanos, ¿verdad? Bueno, bendiciones todos los que se están conectando por ahí. Ya vamos a dar, bueno, ya son las 10:35, sin más nada que aportar. Bueno, vamos a estar ya empezando con el estudio. Mateo capítulo 9. La palabra de Dios nos dice: Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Como les dije anteriormente, para poner en contexto, ¿verdad? Jesús, recordamos que en el capítulo anterior, dice, aquí tengo 7:35.
Bueno, de que nosotros estamos en hora de New York. Por eso tenemos las 10:35 de la noche. Bueno, para allá son, si creo que esa bandera es de Ecuador, si mal no recuerdo, ¿verdad? Déjenos saber por ahí si nos están viendo desde Ecuador. Bendiciones a la gente de Ecuador, ¿verdad? Que están pasando por unas cosas por allá. Pero Ecuador, Salvador, bueno, por ahí nos van a poner de dónde nos están mirando. Bueno, para poner, como estaba diciendo, San Francisco, California, sí, allá son 3 horas menos, correcto. Sí, allá tienen el Pacific Standard Time, ¿verdad? Aquí tenemos Eastern Standard Time. Bueno, bendiciones, gracias por sintonizarnos, mariposa. Bueno, para poner en contexto, ¿verdad? En Mateo capítulo 8, Jesús cruza el mar de Galilea desde Capernaum, cuando desciende de dar el sermón del monte, desciende del monte, entra en la barca, cruza, ¿verdad?, el mar de Galilea, llega a la ciudad de Gadara, donde libera a los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Entonces, cuando estos son liberados, el pueblo viene, ¿verdad? Los demonios que estaban dentro de ellos, aquí en Mateo no lo dice todavía, pero luego cuando lo veamos en los demás evangelios, los demonios dicen que se llaman legión porque son muchos. Una legión era prácticamente 5.000 soldados romanos. Eso era una legión de soldados. O sea, estos jóvenes, estas personas, bueno, no sabemos si eran jóvenes, si eran ya mayores, pero estos endemoniados, estas personas, tenían más de 5.000 o 5.000 demonios dentro de ellos, ¿verdad? Por eso se dice que estas personas estaban en los sepulcros y nadie podía pasar por ahí por la carga, ¿verdad?, que tenían ellos encima. Entonces son liberados, los demonios van al hato de cerdo, los cerdos se suicidan, se echan al mar y estas personas le dicen a Jesús que por favor se vaya, ¿verdad? Porque prácticamente los cerdos eran más importantes que, bueno, tal vez eran su forma de alimento o algo, ¿verdad? Pero le dicen a Jesús que se vaya. Aquí vemos que Jesús pasa de nuevo a donde estaba, cruza de nuevo el mar de Galilea, pasa a donde estaba, y aquí vamos a empezar, ¿verdad? Mateo solamente era para ponerlos en contexto, ¿verdad?, con el capítulo anterior. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, ¿verdad? Los escribas eran los religiosos, ¿verdad? Junto con los fariseos, los escribas eran los religiosos de este tiempo, ¿verdad? El tiempo de Jesús. Dice, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿verdad? Aquí Jesús les hace una... Jesús siempre tiene... bueno, ahí ponen amén, varón. Amén, bendiciones. Jesús siempre tenía la tendencia de responder la respuesta con otra pregunta, ¿verdad? Responder la pregunta con otra pregunta, hacer una contrapregunta, ¿verdad? Ellos le decían, bueno, este blasfema. Jesús conocía lo que ellos estaban pensando, porque Jesús, siendo todo Dios, era omnisciente, ¿verdad? Todo, lo sabía todo. Podía, ¿verdad?, conocer lo que las personas estaban pensando. Por eso luego vamos a ver que la Biblia misma nos dice que había personas con las que Jesús ni siquiera trataba porque sabía lo que había en el corazón de ellos, ¿verdad? Había personas que Jesús no se le acercaba. Dios bendiga, dice Nikki, esa sierva de Dios. Bendiciones, mamá. Entonces, habían personas que Jesús ni siquiera trataba con ellos porque sabía lo que había en los corazones de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús, sabiendo lo que ellos están pensando, le dice, ¿qué es más fácil?
decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. O sea, el milagro o la salvación. ¿Qué es más fácil? ¿Verdad? Sabemos que el perdón de pecados solamente se podría hacer a través del sacrificio del Mesías, ¿verdad? El perdón de nuestro pecado, la salvación de nuestra alma. Pero este milagro, bueno, el milagro era importante, pero Jesús estaba mostrando la autoridad, ¿verdad?, que Dios le había concedido en la tierra. Por eso dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Bueno, pues es más fácil decir levántate y anda, ¿verdad? Entonces, porque el perdón de pecados solamente podría venir por Dios, de parte de Dios. Dios era el único con la potestad de perdonar pecados. Así Jesús, esta es una de las maneras en la cual Jesús está revelando su deidad, ¿verdad? De que Él es Dios. Esta es una de las maneras. Entonces vamos a ver aquí que Jesús le sigue diciendo. Dice entonces al paralítico, ¿verdad? Estaba hablando con los escribas. Dice que él torna al paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea, ellos todavía no caían en cuenta que este era el Mesías, pero había algo que estaba pasando. Él estaba perdonando pecados, ¿verdad? Entonces, por eso dicen que se maravillaban porque se le había dado tal potestad a los hombres. Recordamos que Jesús en este momento estaba humanado, ¿verdad? Estaba en su forma de hombre, estaba humanado. Entonces por eso estas personas estaban maravilladas. Wow, el perdón de pecados ha venido a la tierra. ¿Por qué? Porque el Mesías había venido. Ya el Mesías había iniciado su ministerio. Bueno, vamos a ver aquí en verso 9, dice llamamiento de Mateo. Recordamos que Mateo era ¿verdad?, uno de los discípulos, que es específicamente quien escribió este libro, ¿verdad? Este evangelio, el evangelio de Mateo. Dice el hermano, ¿cómo será vivir en época de Jesús? Algo hermoso de parte de Dios. Amén, amén. Tuvo que haber sido algo de verdad que muy bonito, ¿verdad? Caminar, ver a Jesús, ¿verdad?, haciendo sus milagros. Aún a pesar de que Jesús hizo todas estas cosas, hubieron mucha gente que lamentablemente no creyeron en Él, no creyeron que Él era el Mesías. Pero todo eso fue por un propósito, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, ¿verdad? Con el propósito de que nosotros los gentiles en este tiempo pudiésemos ser salvos. Pero bueno, gracias a Dios, pasaron estas cosas, ¿verdad? Todo dentro del plan de Dios. Pero ese tiempo debió de haber sido muy bonito, muy bonito. Entonces sigue diciendo por aquí. Pasando Jesús de allí, ¿verdad?, de donde había hecho todos estos milagros y todas estas cosas, dice, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea, de lo que le llamamos aquí en Estados Unidos los taxes, un cobrador de impuestos, ¿verdad? Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo era un judío, ¿verdad?, que cobraba impuestos a los romanos. Mateo era un hombre odiado por el pueblo. ¿Por qué? Porque esto se le había dado a esta persona porque prácticamente se había vendido, ¿verdad? Se había vendido al gobierno o al imperio romano, ¿verdad? Esta persona estaba cobrando impuestos para el César, ¿verdad? Siendo un judío. Entonces dice, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, él sentado a la mesa en la casa, dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Sigue diciendo, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, aquí los fariseos, sabiendo, ¿verdad?, que ellos son Sadik, que ellos son los justos, así se le decían, así se hacían llamar ellos, ¿verdad?, que ellos son justos, no se sentaban nunca con este tipo de personas. Ellos nunca se sentaban con los publicanos, ¿verdad?,
a quien ellos llamaban pecadores, ¿verdad? Tomadores de vino. Estas personas ellos nunca trataban con este tipo de personas. Es como vemos hoy en día, lamentablemente, con muchas personas, ¿verdad? Que claman ser cristianos o religiosos, ¿verdad? Son prácticamente religiosos porque nunca tratan con este tipo de personas. Pero vamos a ver aquí la respuesta que Jesús le da, una respuesta muy importante. Dice: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, ¿verdad? Estaba hablando con los discípulos, el fariseo, pero Jesús escuchó lo que le estaba diciendo. Entonces dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, ¿verdad? ¿A qué va usted a un hospital? Si usted no está enfermo, usted no tiene nada que buscar en un hospital, claro está, ¿verdad? Entonces por eso Jesús hace esta comparación y dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, aquellos que están en pecado. Esas son las personas que necesitan que yo venga a ellos, ¿verdad? Jesús vino a los contristados de espíritu, ¿verdad? Aquellos que necesitan ser salvos, que necesitan, ¿verdad? Encontrar el camino de la justicia, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, sino a los enfermos. Id pues y aprended qué significa. O sea, Jesús retando a los fariseos, le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Los fariseos sabemos que eran maestros de la ley, ¿verdad? Por eso luego vamos a ver en Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales del pueblo, ¿verdad? Era un maestro de la ley. Y Jesús le enseña ciertas cosas que él estaba supuesto a saber, pero no la había aplicado de la manera en que Dios quería que esta palabra fuese aplicada. Aquí vemos lo mismo. Cuando Jesús le dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando dice misericordia quiero, te está hablando de que seas benevolente con la persona, que seas acepto, ¿verdad? A las personas que vienen, ¿verdad? Con un corazón contristo, con un corazón humillado, que quieren de verdad buscar de Dios. Que tú prácticamente acojas a esa persona y le ayudes a seguir el camino de Cristo, ¿verdad? No tratar de hacer tu sacrificio, ¿verdad? Prácticamente lo que hacen muchas personas que creen que solamente sacrificándose de la manera en que solamente yendo a una iglesia o yendo a una iglesia, haciendo oración, ayunando, pero sin ningún propósito, o sea, no tomando ningún tipo de acción por lo que Jesús llama a los enfermos, aquellos que necesitan, ¿verdad? Escuchar de la palabra o que Dios, ¿verdad?, se acerque a ellos. Esto es lo que Jesús se refiere con esta palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Que usted sea una persona a la que el pecador pueda venir, ¿verdad?, y sea acogido y sienta el amor de Cristo a través de usted, y no que usted trate de hacer sacrificio, ¿verdad? Yendo todos los domingos, por ejemplo, a una iglesia, yendo todos los domingos y haciendo cosas que usted cree a veces, que usted cree que agradan a Dios, mas sin embargo no están haciendo nada, ¿verdad?, por su prójimo y a veces inclusive por usted mismo, ¿verdad? Entonces por eso dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús lo dice claro aquí: no he venido a llamar a justos, porque ya los justos, por ende, son justos, ¿verdad? Entonces dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso el mensaje de Jesús todo el tiempo fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista vemos que llegó con este mensaje. Este era el mensaje verdadero. Y este es el mensaje que la iglesia de hoy en día debe de tener: arrepentíos y convertíos. Esto quiere decir que usted reconozca su pecado, reconozca que está mal, arrepiéntase de este pecado y conviértase, ¿verdad? Venga a Cristo y Cristo va a cambiar su vida. Esto es lo que quiere decir este mensaje. Entonces vamos a ver aquí verso 14. Verso 14, la pregunta sobre el ayuno. Recordamos que el ayuno, para los que no saben,
yo explico las cosas, ¿verdad? Como si me están escuchando, ¿verdad? A veces me siguen cristianos, ya cristianos saben lo que significa esto, disculpen. Pero, por si acaso, hay personas aquí, ¿verdad? Que nunca han escuchado de esto, lo que sea. Siempre trato de explicar, ¿verdad? Aunque suene un poquito tedioso, siempre trato de explicar, ¿verdad? A la manera que las personas de verdad entiendan las cosas. El ayuno, ya sabemos, ¿verdad? Es la abstinencia de alimentos. Abstinencia de alimentos, ¿verdad? Cuando uno entra en un periodo de ayuno, ya sea parcial, ya sea total, ya sea, por ejemplo, como el ayuno de Daniel, que las personas ingerimos, ¿verdad? Alimentos, pero no alimentos cocinados o sazonados con sal, sino que ingerimos cosas, ¿verdad? Naturales. Prácticamente comemos manzanas, comemos uvas, comemos cosas que no tengan ningún tipo de grasa, no consumimos carne, porque en el pasaje del que se toma este ayuno de Daniel, dice que no consumí manjar delicado, no tomé vino, no tomé nada, ninguna de esas cosas, ¿verdad? Entonces, por esto, nosotros hacemos este tipo de ayuno. Pero en general es la abstinencia de alimentos. Esto es un ayuno parcial, ya sea que usted lo hace por cierta parte del día, ¿verdad? Puede ser desde que sale el sol hasta que se oculta el sol, o lo puede hacer hasta el mediodía. Esto es un ayuno parcial. Un ayuno total es un ayuno que usted ayuna prácticamente todo el día, ¿verdad? Esto es un ayuno total. Hay ayunos que son solamente de agua, que usted toma agua todo el día, pero no ingiere alimentos. Y hay ayunos que son, ¿verdad? Que usted no ingiere nada en lo absoluto, ni agua, nada. Esto es el ayuno, ¿verdad? Para poner, como les dije, para poner en contexto, para las personas que no saben prácticamente lo que es un ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, esto es Juan el Bautista. Recordamos que Juan el Bautista tiene sus discípulos también, ¿verdad? Vinieron a los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Hablando de sí mismo, ¿verdad? Jesús está hablando de sí. O sea, este periodo es prácticamente de enseñanza para ellos, de gozo para ellos, porque están con su maestro, están con el esposo, ¿verdad? Aquel que le está enseñando, le está mostrando las cosas que van a tener que hacer y que tienen que hacer para que el mundo, ¿verdad?, sea transformado a través del mensaje que ellos van a llevar, del trabajo que ellos van a tener cuando el maestro les sea quitado. Este es el contexto de lo que Jesús quiere decir aquí, ¿verdad? Dice, mientras entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, ¿verdad? El ayuno es un tiempo en el que la persona se aparta para cualquier tipo de propósito, ¿verdad? Sea para una respuesta que usted esté buscando en algún asunto, sea por un propósito prácticamente grupal, un propósito individual, lo que sea. Puede ser un ayuno grupal con su iglesia, puede ser un propósito individual de algo, alguna respuesta que usted desee que Dios le dé, concerniente a cualquier cosa, ¿verdad? Algo por la que algún familiar esté pasando, usted mismo, lo que sea, ¿verdad? Usted entra en un periodo de ayuno, de abstinencia, de purificación, ¿verdad? Porque cuando ayunamos, purificamos nuestro cuerpo, desintoxicamos nuestro cuerpo, ¿verdad? De todo lo que ingerimos, toda esta comida que a veces nos hace daño, ¿verdad? Entramos en un periodo de sometimiento. Hacemos que la carne mengue y nos enfocamos en lo espiritual. Claro, cuando ayunamos debemos orar, leer nuestra Biblia, ¿verdad? Entrar en un periodo de búsqueda del Señor cuando hacemos ayuno, ¿verdad? Entonces dice, ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí Jesús está haciendo una comparación del por qué, ¿verdad? Del por qué los discípulos no ayunan en este tiempo, ¿verdad? Porque están en un periodo de aprendizaje, en un periodo, ¿verdad?
disfrutar prácticamente con el maestro, porque a pesar de las cosas que están haciendo, están disfrutando junto a él, porque están con su maestro, ¿verdad? Están con Jesús. Vamos a ver aquí en el verso 18, dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Verso 18 dice: mientras que le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él. Este hombre, aquí nos dice principal, pero cuando dice principal era uno de los líderes de la sinagoga, ¿verdad? Así se le decía a uno de los principales, a veces decía uno de los principales sacerdotes, uno de los principales, pero cuando te lo dice así, te está hablando Jairo, era uno de los líderes de la sinagoga. Las sinagogas son los sitios donde los judíos se congregan, son como las iglesias de los judíos, ¿verdad? Sabemos que los musulmanes tienen las mezquitas, que son sus sitios de reunión. Los cristianos tenemos las iglesias y los judíos tienen las sinagogas, ¿verdad? Esos son sus sitios de reunión. Entonces dice: y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vemos aquí ¿verdad? Vemos la fe de este hombre, la fe de Jairo, ¿verdad? Dice: y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente de su manto, seré salva. Aquí hay un pequeño error de traducción. Por eso ustedes van a ver que muchas veces dice: y tu fe te ha salvado. Cuando dice te ha salvado, es que la palabra a veces se aplicaba para las dos cosas. Esta palabra, cuando dice te ha salvado, es te ha sanado. Por eso dice seré salva. Aquí quiere decir seré sana, ¿verdad? Por eso dice seré salva. Pero hay algo que esta mujer hizo, ¿verdad? Luego lo vamos a ver en los demás evangelios. Pero esto que esta mujer hizo fue prácticamente un intento desesperado para calmar su flujo de sangre, porque tenía ya, como ven aquí, dice, tenía 12 años con un flujo de sangre. Esta mujer se estaba desangrando, ¿verdad? Al parecer puede ser algo que tenga que ver, ¿verdad?, con el periodo, que es normal en las mujeres, pero al parecer era algo ya exagerado. Tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Cuando toca el manto de Jesús, ella estaba tocando una persona sadik, o sea, una persona, vamos a decir prácticamente como el término que usan los judíos, algo kosher, algo que era sagrado, ¿verdad? Recordamos que en aquel tiempo, las personas que eran profetas, ¿verdad? Los profetas o sacerdotes, las personas no, por aquí ponen, exacto, algo puro, ¿verdad? Las personas no podían, ¿verdad?, tocar porque se contaminaban. Recordamos que en el tiempo antiguo, Jesús, vemos en el Pentateuco, que nos dice: y esa persona será inmundo hasta la tarde, será inmundo por 7 días, será inmundo. Recordamos que esta persona no podían tocar muertos, no podían tocar específicamente mujer con flujo de sangre, o sea, la mujer en su periodo no podía tocar varón, ¿verdad? Dice que esta persona iba a ser inmundo hasta la tarde, iba a ser inmundo por 7 días. Vemos que se nos habla de esto. Entonces, por esto esta mujer, sabiendo quién era Jesús, fue en un intento desesperado de calmar su flujo, tocó su manto, y esa mujer corría el riesgo de ser apedreada en frente de todo el mundo ahí, porque era una mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Toca al maestro, quien es tenido ya, ¿verdad?, en alta estima por todo lo que está haciendo. Imagínense, esta mujer viene, es como tocar prácticamente, vamos a decirlo así, de esta manera, como usted tocar una celebridad, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a veces cuando una celebridad anda con su seguridad y usted viene y trata de tocar esa celebridad, usted ve que toda la seguridad de la celebridad viene y se le tira encima a usted, porque esa persona anda protegido, es una celebridad, ¿verdad? Lo decimos en ese contexto para que prácticamente usted entienda
Pero esta mujer corría el riesgo de ser apedreada por todo lo que estaban ahí, porque era una persona inmunda, ¿verdad? Con flujo de sangre. Toca y Jesús prácticamente le dice, volviéndose y mirándola, dice Jesús volviéndose y mirándola. Vamos a ver luego en otro evangelio, lo pone de una manera más desglosada. Aquí solamente te lo dice de esta manera. Pero dice, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. O sea, tuvo misericordia, ¿verdad? Porque vemos que Jesús es, ¿verdad? Recordamos que Jesús hasta el día de hoy vive para siempre. Jesús es misericordioso. Dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Bueno, ve que aquí dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Pero dice, te ha salvado. Dice, y la mujer fue salva, fue sana desde aquella hora. Ya esta mujer prácticamente fue sanada de manera repentina, ¿verdad? Por su acto de fe. Porque ella tuvo fe en que tocando el manto de Jesús, ella iba a ser sanada. Tuvo fe. Y Jesús, ¿verdad? Hizo la obra en la vida de ella. Vamos a ver en el verso 23. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, o sea, de Jairo, aquí vuelve, todo esto pasa mientras Jesús está de camino a la casa de Jairo, ¿verdad? Que es el principal, ¿verdad? El líder de la sinagoga, como ya les había dicho. A la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, o sea, prácticamente ya el funeral de la pequeña, de la niña, y la gente que hacía alboroto les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Aquí hay algo muy importante que muchas personas a veces no entienden. Cuando Jesús habla de una persona durmiendo, te está hablando de una persona que ha muerto en estado de salvación. O sea, es una persona que es salva, pero partió de este mundo, ¿verdad? Falleció. Pero para Dios, los que mueren salvos no están muertos, sino que viven. Recordamos que Jesús luego tiene una conversación, luego lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Jesús tiene una conversación, tratan de hacerle una pregunta trampa y dicen, si una mujer, ¿verdad? Le están hablando de la resurrección. Dice, si una mujer tenía marido, el marido no deja descendencia, se casa con el hermano, se casa con el hermano, se casa con el hermano. Y luego cuando el tiempo cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa la mujer? Y Jesús le dice, no han escuchado que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Porque para Dios las personas duermen cuando mueren en salvación. Dios nunca le llama muertos. La muerte es la separación eterna de Dios, ¿verdad? Por eso se le llama a una persona muerto espiritual. Por eso cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, Dios le dice, de cierto morirás. Dios no estaba hablando de una muerte literal ahí mismo desde que coma del fruto prohibido, ¿verdad? No estaba hablando de esto, sino que iba a morir espiritualmente, iba a ser separado de Dios. Esto significa la palabra muerte, separación eterna de Dios. Esto es muerte. Por eso ella dice, no está muerta, sino duerme. O sea, Jesús sabía que había fallecido la niña, ¿verdad? Dice, y se burlaban de él. O sea, las personas se burlaban de él porque ellos sabían que la niña había fallecido, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de una manera metafórica en este caso. Entonces dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. O sea, Jesús había resucitado a aquella niña, ¿verdad? Que él había dicho anteriormente que estaba dormida. Porque, como vuelvo y digo, esa niña había fallecido en un estado de salvación. Por eso entendemos que los niños, ¿verdad? Esto es algo que muchas personas no entienden. Los niños no tienen conocimiento de pecado, ¿verdad? Claro está, nosotros llega un punto que es cuando empezamos a tener conocimiento ya de las cosas que hacemos, ¿verdad? En ese momento tenemos ya que tomar una elección, ¿verdad?
tenemos que tomar una elección de si aceptamos el sacrificio de Jesús o no. Pero cuando los niños están en este estado, niños pequeños prácticamente no tienen la libertad de elección. Por ende, cuando estos pequeños mueren o fallecen, son salvos. Estos niños están para vida eterna porque prácticamente eran pequeños inocentes. Por eso Jesús dice que esta niña estaba durmiendo, ¿verdad? Estaba en un estado de salvación, ¿verdad? Ella era salva, había fallecido, era salva. Así vemos como con el caso de David, ¿verdad? Cuando David y Betsabé cometen el pecado, Betsabé queda embarazada, vemos que David entra en un periodo inclusive de ayuno y toda la cosa para tratar de que el niño pueda salvarse. Ya Dios le había dicho que el niño iba a morir por el pecado que había hecho, pero David, cuando David se entera de que el niño ha fallecido, dice, ya para qué he de ayunar, él no volverá a mí, mas yo voy a él. O sea, haciendo entender de que el niño estaba en la presencia de Dios y que él algún día vería a su niño, ¿verdad? Hará él seguir buscando de Dios, ¿verdad? Y ser salvo posteriormente, ¿verdad? Recordamos que David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? La Biblia inclusive nos dice que David volverá a reinar sobre Jerusalén, ¿verdad? En el último tiempo. Entonces aquí entendemos por estos pasajes, ¿verdad? Es que entendemos que los niños son seres puros, que no tienen conocimiento de pecado. Por ende, cuando fallecen en este estado, en el estado, ¿verdad? En la niñez, estos niños son salvos. Vamos a seguir viendo por aquí, verso 27. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ahora me doy cuenta, dice, le siguieron dos ciegos. ¿Cómo le siguieron? ¿Cómo lo veían? Tal vez escuchando, ¿verdad? Dice, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ¿verdad? Aquí ellos reconocen que este es el Mesías. El Mesías, Jesús, hijo de David. Ellos sabían que el Mesías tenía que ser hijo de David, ¿verdad? Esto es algo bien conocido. Por eso el anticristo en este tiempo, cuando el anticristo se manifieste, le va a dar a entender a los judíos de que él viene del linaje de David, porque los judíos saben y conocen, todo el tiempo han sabido que el Mesías va a ser del linaje, tiene que ser del linaje de David para que sea rey sobre Israel, ¿verdad? Al igual que Salomón lo fue, ¿verdad? Entonces, por eso ellos conocen, ellos saben que el Mesías tiene que ser hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, Jesús está mirando cómo está su fe, cómo está la fe de ellos. Recordamos que Jesús obra a través de la fe. Por eso dice, tu fe te ha sanado, que se haga conforme a tu fe, ¿verdad? Jesús opera a través de la fe de las personas. ¿Creéis que puedo hacer esto? Por eso, para hacer también un paréntesis aquí, por eso luego vamos a ver que hubieron sitios donde Jesús fue y no pudo hacer ningún milagro. No pudo, a pesar de que él era Dios, a pesar de que él era el Mesías, ¿verdad? Sigo diciendo de qué era porque estoy hablando de cuando estaba sobre la tierra. A pesar de que él es Dios, es el Mesías, ¿verdad? No pudo hacer ningún milagro en muchos sitios porque las personas no creían, había mucha falta de fe. Por eso le pregunta a estos hombres, dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ven aquí, dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, para que la persona reciba un milagro, esto todavía existe hasta este tiempo. No hay una cosa que moleste más a Dios que la falta de fe, ¿verdad? No hay una cosa que a Dios le moleste más que esto, falta de fe, una persona falto de fe. Por eso tenemos que reconocer, Santiago nos dice que el que sea de doble ánimo y pida una cosa a Dios, falto de fe, no crea que va a recibir nada de parte de Dios,
¿verdad? Cuando pedimos algo a Dios, tenemos que saber y tenemos que entender de que Dios lo puede hacer. Por eso debemos de pedir con fe, si no, no pedimos. Entonces nos dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, verso 30, dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. O sea, Jesús les dice, es como estaba diciendo anteriormente, habían cosas que Jesús no quería que se divulguen porque iba a traer la atención de personas no deseadas, ¿verdad? Habían ciertos milagros que eran solamente atribuidos al Mesías, ¿verdad? Que los ciegos reciban, a veces ciegos de nacimiento, ¿verdad? Vamos a ver esto luego, que le preguntan a Jesús que quién pecó para que éste sea ciego, lo que sea, que si sus padres o fue el que pecó, y Jesús le dice ninguno, sino que para que la gloria de Dios sea manifiesta sobre él, nació así, nació ciego, nació con cierta condición, para que Jesús haga el milagro y se dé a entender, ¿verdad?, que él es el Mesías. Estos milagros solamente iban a ser hechos, ¿verdad? Según las profecías bíblicas, estos milagros iban a ser hechos solamente por el Mesías. Por eso Jesús les dijo que no dijeran nada. Recordamos que Jesús está aquí apenas iniciando su ministerio, ¿verdad? A Jesús todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de ir a la cruz. Por eso Jesús dice, no digan nada a nadie, ¿verdad? Le hice el milagro a ustedes, pero no digan nada, porque todavía no ha llegado mi hora. A Jesús lo podrían hasta matar por estas cosas, ¿verdad? Que eso fue, por cierto, lo que intentaron hacer. Dice verso 32, mientras salían ellos, un mudo habla. Mientras salían ellos de aquí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Por qué? Porque este era el Mesías. Este era su Mesías que había venido a ellos y muchos no le reconocieron. Muchos sí, pero muchos no le reconocieron lamentablemente. Pero vemos que aquí la gente se maravilla, dicen, wow, nunca se había visto algo así en Israel. Todos estos milagros haciéndose, esta persona haciendo todos estos milagros, todos estos prodigios. ¿Pero por qué? Porque era el Mesías, venía de parte de Dios y había venido a quitar los pecados del mundo, ¿verdad? Pero los fariseos, claro está, esto no se pueden quedar, decía, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Este es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ellos estaban diciendo que por Beelzebub, Baal-Zebub, ¿verdad?, el príncipe de los demonios, él hacía estas cosas cuando era por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos que estos estaban blasfemando aquí. Esto es prácticamente hasta hoy en día el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted blasfema contra el Espíritu Santo, lamentablemente no hay salvación para usted. Dice Jesús, dice que podré, inclusive contra él, ¿verdad? Vemos que hoy en día hay muchas personas, si usted va a nuestro YouTube, nosotros hicimos un video hace unos cuantos días de este rapero Lil Nas X, ¿verdad? No sé si saben de él, que hizo un video prácticamente vestido de Jesús y haciendo todo tipo de cosas con muchísima simbología, blasfemando, ¿verdad?, contra Jesús. Pero inclusive este tipo de personas, si Dios tiene misericordia de ellos, pueden ser salvos. Ahora, si usted blasfema contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo, lamentablemente no hay salvación para usted. Pero ¿cómo usted hace eso? Bueno, rechazando, ¿verdad?, la convicción del Espíritu, que es Él atraerle a usted a Cristo, ¿verdad? Por eso la persona, cuando se niega, cuando la persona rechaza la obra del Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu. Y prácticamente esta persona no puede tener salvación. Claro está, ¿verdad? Dice, bueno, ya este es prácticamente el último pasaje, verso 35. Dice,
recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos que Jesús recorre prácticamente todas estas ciudades, todos estos sitios, haciendo milagros, ¿verdad? Ayudando a la gente, ayudando a las multitudes. Y Jesús tiene misericordia, se compadece de ellos, porque están prácticamente, estas personas están abandonadas. Recordamos que el pueblo de Israel aquí, el pueblo judío, estaba bajo el imperio romano. Los sacerdotes y los escribas, los fariseos, que eran los religiosos del pueblo, no estaban haciendo nada, ¿verdad?, por el pueblo. Y Jesús se compadece de ellos. Eran personas, vemos, ciegos, desamparados, cuando la Biblia en la ley les decía a ellos que a la viuda, al huérfano, al desamparado tenían que hacerse cargo de ellos, ¿verdad? Vemos a todas estas personas desamparadas por el sistema, ¿verdad? Por el sistema religioso, ¿verdad? Por el gobierno, que era el imperio romano, el sistema religioso, que era prácticamente los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Todas estas personas desamparadas, Jesús tiene misericordia de ellos y les exhorta algo a nosotros y a sus discípulos, ¿verdad? Dice que los veía dispersos, desamparados como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Personas que estaban en la calle, como vuelvo y digo, ciegos, mudos, personas endemoniadas, personas con todo tipo de dolencia, con todo tipo de enfermedades. Jesús hace milagros en ellos, tiene misericordia. Entonces Jesús dice a sus discípulos, dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Aquí Jesús está diciendo que son muchas las personas, son muchos, como él decía anteriormente, son muchos los enfermos que necesitan de doctores, ¿verdad? Los obreros, siendo prácticamente usted y yo, los que ya tenemos, hemos recibido a Cristo, hemos entrado, ¿verdad?, en la salvación, somos parte del reino de los cielos. Jesús nos llama obreros a nosotros, ¿verdad? Todavía hay muchas personas en este mundo que necesitan, ¿verdad?, de doctores, muchos enfermos, ¿verdad?, que necesitan que Cristo venga a sus corazones, Cristo venga a su vida, los sane. Personas que están enfermas con odio, ¿verdad? Personas que están enfermas con cualquier tipo de pecado, porque el pecado, como había dicho anteriormente, recordamos que en el capítulo pasado Jesús sana, lo primero que hace es sanar a un leproso. La lepra es símbolo del pecado, ¿verdad? Por eso vemos que el leproso salía del campamento y duraba 7 días fuera sin poder juntarse con el resto del pueblo, porque la lepra era sumamente contagiosa. Esto pasa con el pecado, ¿verdad? Por eso Jesús compara el pecado a una enfermedad mortal. Por eso Jesús les incita, ¿verdad?, a los discípulos: oren, ¿verdad?, pidan al Señor de la mies, al Padre, ¿verdad?, en oración, que mande más obreros, que siga trayendo personas al camino del Evangelio, para que sigan ayudando, sigan haciendo la obra y sigan expandiendo el reino de los cielos, ¿verdad? Esto es lo que Jesús quiere decir aquí. Bueno, sin nada más, esto es todo por Mateo capítulo 9. Si tienen alguna pregunta, póngala ahí por abajo en los comentarios. Vamos a estar respondiendo un ratito. Vamos a dar por lo menos unos 5 minutos. Y si no, bueno, damos el en vivo. Como ya saben, damos el en vivo por terminado. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Saben que estamos todos los días 10:30 de la noche, hora de New York, 10:30 de la noche. Mañana, Mateo capítulo 10. Hoy acabamos de dar Mateo 9. Si tienen alguna pregunta, pónganosla por ahí abajo en los comentarios. Recuerden de darle like. Síganos los que no nos siguen todavía. Y recuerden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar poniendo los en vivo, los que se conectaron tarde.
Los en vivos los vamos a estar subiendo para que lo vean en diferido por allá, ¿verdad? Para que lo vean entero. Como ya ven, Mateo capítulo 9, una recapitulación. Jesús vuelve, ¿verdad? Desde la tierra de Gadara, pasa de nuevo el mar de Galilea, vuelve a Capernaum donde estaba y desde ahí empieza a hacer milagros, empieza a moverse en las ciudades, empieza a hacer milagros inclusive por personas importantes. Personas empiezan a reconocer su señorío, ¿verdad? Aquí es cuando llama a Mateo. Ya Jesús tiene algunos de sus discípulos. Jesús sigue llamando. Recordamos, Jesús todavía está iniciando aquí su ministerio. Está comenzando. Su nombre se está haciendo sonar en todo Israel, ¿verdad? Las personas empiezan a reconocerle. Jesús empieza a hacer muchos milagros. Y aquí Jesús reconoce, ¿verdad? Al final Jesús reconoce de que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Todavía hoy en día hay mucho por hacer. Jesús entonces incita a sus discípulos, le dicen que la mies, o sea, es mucha la obra, es mucho lo que hay que hacer. Y los obreros son pocos, ¿verdad? Son pocos los obreros. Todavía hoy en día vemos personas que a veces son llamadas a un ministerio y no quieren ejercer el ministerio. Más sin embargo, hay muchas personas en las calles, ¿verdad? Drogadictos, ¿verdad? En la drogadicción, personas en la prostitución, personas en cualquier tipo de cosa que son pecados y la Biblia los llama enfermedad, ¿verdad? Son enfermos, son personas que Cristo los llama a que vayan a su hospital, ¿verdad? Siendo Él el médico de médicos, ¿verdad? Quien les va a sanar, quien va a sanar su corazón y se va a encargar de que esta persona, ¿verdad?, tengan vida, porque Jesús dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Esto es lo que quiere Jesús para con estas personas. Vamos a dar unos cuantos minutos más, vamos a dar unos 3 minutos más. Si no vemos por ahí ninguna pregunta, los que tengan alguna pregunta concerniente a esto, pónganlo por ahí en los comentarios. Vamos a estar viendo, respondiendo a cualquier pregunta que tengan. Pero si no, vamos a dar el en vivo, ¿verdad?, por terminado. Gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad? Gracias a todos los que hacen parte, todos los que dan like, todos los que se suscriben, los que nos aportan por ahí, ¿verdad? Con los gifts y esto que nos ayuda. Gracias a todos de verdad. Como digo, espero que esto haya sido de bendición, ¿verdad? Lo hacemos con todo el amor del mundo. Todos los días, 10:30 de la noche, hora de New York, ¿verdad? Como la hermana dijo por aquí, ella está en el horario de California. California son 3 horas menos. Para Pacific Standard Time son 3 horas menos. A las 7:30, hora del Pacífico, 10:30, hora de New York, ¿verdad? 7:30 hora del Pacífico, 10:30 hora de New York, ¿verdad? Estamos aquí todos los días. Fresh Fellowship. Bueno, menos los fines de semana. Pero de lunes a viernes, si Dios quiere y lo permite, estaremos aquí compartiendo, ¿verdad?, de esta serie, la cual llamamos la Biblia por capítulos. En este caso, Mateo, ya vamos por Mateo capítulo 9. Luego entonces mañana iniciaremos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a dar un minutito más. Por ahí nos pone Nick, esa sierva, esa ministra. Nos pone amén. Bendiciones. Como digo, gracias. De nuevo digo gracias. Gracias a los que se conectaron, ¿verdad? A los que nos ven, inclusive a los que nos ven en diferido, que nos ven por YouTube, que nos ven luego por aquí. A veces subimos cositas por aquí por TikTok. Gracias a los que nos siguen por ahí, a los que nos siguen, dan like, aportan. Muchas gracias, ¿verdad? Porque de esa manera ayudan al ministerio, ¿verdad? Nos ayudan a que esto siga creciendo, que lo vean cada vez más personas, ¿verdad? Que es el propósito. El propósito es que la palabra se extienda, que lo vean cada vez más personas, ¿verdad?
porque lo hacemos por el propósito de que este evangelio del reino, como Jesús dijo, deberá ser predicado a todas las naciones. Entonces, luego de esto, dice Jesús, vendrá el fin. Pero sabemos que no es el fin para nosotros, sino el fin de esta era, ¿verdad? El fin del gobierno terrenal, el fin de toda esta era, este periodo de sufrimiento que el ser humano ha tenido que experimentar, y será en la llegada del reino milenial de Jesús, ¿verdad? Del reino mesiánico. Recordamos que en Apocalipsis se nos habla de un milenio, ¿verdad? Que son 10 siglos literales en los cuales Jesús estará gobernando sobre la tierra, ¿verdad? 1000 años. Satanás es puesto en prisión en el abismo por 1000 años. Entonces estos 1000 años la tierra estará en una completa paz, ¿verdad? Luego de que pase el Apocalipsis, pase la tribulación, gran tribulación, la tierra entrará en un periodo de paz, que es el gobierno milenial del Mesías, ¿verdad? Bueno, ya son y 26, sin nada más, bendiciones, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos mañana en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, mañana, como dije anteriormente, 7:30 hora del Pacífico, 10:30 hora de New York, ¿verdad? Bendiciones y sin nada más, nos vemos mañana. Bendiciones, bye.